Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a leer capítulo 12 de la primera carta a los Corintios. Amén. Leamos. Verso 1. Solo vamos a leer el verso 1. ¿Cómo dice? Capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, verso 1. ¿Por qué no aparece en la pantalla? Leamos. 1, 2, 3. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Qué bonito, ¿no? Ahí sí se ve bien. Leamos este también. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Ahorita vamos a tratar un tema que lo vamos a llamar así: la obra de Dios es perfecta. ¿Lo escuchó? ¿Cómo es? En un tiempo de tanta corrupción, ustedes se dan cuenta que se caen puentes, ¿cierto? Se caen edificios, se retrasan obras que benefician al Estado. Todo porque la obra del hombre es incompleta. No la hacen acorde al diseño. No reúnen los materiales de la calidad estipulada. Y entonces vienen problemas que después son fatales. Cuando entramos al campo de Dios, la obra de Dios, a diferencia de la obra de los mortales, su obra es perfecta. Y yo estaba mirando en la Escritura cómo Dios le dice a Noé: hazte el arca, y le da unas medidas perfectas. Él no le dice hágala más o menos o aproximadamente. ¿O sí? No. La vas a hacer de tal madera, la vas a cubrir de tal producto, las medidas son tales, le dan medidas exactas. Cuando entramos al campo del tabernáculo, miramos que Dios le dice a Moisés cuáles deben de ser los materiales, cuáles deben de ser las medidas, y no aparece en ninguna parte la palabra aproximadamente, más o menos, que esté cerca. No importa si queda faltando algo. Al final, el desplome de 50 centímetros en un edificio de 10 metros no es mucho. Con Dios no es así. Con Dios es. Y resulta que cuando uno llega a Cristo, Dios comienza una obra perfecta. Así de sencillo. Una obra que, así como el constructor arranca de cimientos y termina con un edificio, así Dios comienza la obra en nosotros, y dice el apóstol: la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La iglesia de Corinto había comenzado su vida cristiana. Según dicen los primeros capítulos, en uno de los textos leemos que es una iglesia que no carecen de ningún don. Es decir, tenían ¿qué? Todos los dones. Era una iglesia para que funcionara a perfección.
Sin embargo, la carta a los Corintios se escribe por dos razones. La primera, porque no se había escrito. Ok. Y la segunda, porque había una razón. Y eran los múltiples desórdenes que habían en la iglesia de Corinto. Tenían todos los dones, pero tenían todos los problemas habidos y por haber. Había pecado de incesto, había divisiones entre los cristianos, se disputaban líderes, tenían problemas con relación a la mesa del Señor, confundían el culto a Dios y el culto a los demonios. Una iglesia con todo para ser exitosa, ahorita estaba plagada de problemas, a tal estado que lo que es el punto de partida del creyente ya no es importante. Porque cuando Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, era porque la iglesia había entrado en una etapa de ¿qué? De desconocer, de no ver los importantes, de ser una organización que podía funcionar sin el Espíritu Santo, sin los dones del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, aquí hay que entrar a hacer un trabajo. Y lo primero que hay que hacer es generar conciencia que los dones no son del ayer, que los dones no son un cuento, que los dones del Espíritu son una realidad. Y que debe cada creyente de tener en cuenta cuál es la finalidad de los dones. ¿Cuáles son? Edificación, exhortación y consolación. Esas son las finalidades de los dones del Espíritu Santo. Pero la iglesia había entrado en una etapa donde no le parecía importante el Espíritu Santo ni sus dones. ¿Ya? Entonces a la gente le ha afectado de tal manera que con venir a culto, cargar la Biblia, dar una ofrenda, dar un diezmo, pues que con eso basta. Cuando cada creyente es un templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo deben de operar en los cristianos los dones del Espíritu Santo. Cuando uno lee Hechos capítulo 2, en el mensaje de Pedro a los que estaban allí, él les dice, para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, ¿para quiénes más? Para los que están lejos, para los que están cerca, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llama. ¿Usted ha sido llamado por Dios? Estoy preguntando, ¿ha sido llamado por Dios? Entonces, para usted es la gracia del Espíritu Santo en sus diferentes expresiones, que a veces pasa lo que no debía de pasar en la iglesia. Y es que nos conformamos y llegamos a ser religiosos como es el mundo. Y se nos olvida que lo que hace posible el crecimiento de la iglesia es la presencia de Dios en la vida del creyente. Esta iglesia sin el Espíritu Santo será un grupo más del montón. Porque así como un cuerpo sin el Espíritu está muerto, pues imagínense, así esta iglesia sin el Espíritu Santo será igual a cualquier movimiento de los que tienen grandes rótulos, pero que de Dios no tienen nada. Entonces Pablo quiere que la iglesia, por ningún motivo, ignoren los dones del Espíritu Santo. Ese fenómeno se da porque hay algunas razones
Una de ellas, que la inclinación a un determinado don puede llevar al creyente a desconocer los otros. Eso es algo así como yo voy a alimentarme solo con agua panela. Pues es muy seguro que en un tiempo no lejano tenga un abdomen muy importante, solo lombrices. Pero si yo me alimento de todos los componentes que mi cuerpo necesita, es muy posible que mi crecimiento sea acorde a la edad y a lo que requiere un buen estado de salud. Igual va a pasar en el desarrollo de la vida del cristiano. Si el cristiano le pasa lo que le pasó a la iglesia de Corinto, o le pasa lo que le pasó a la iglesia de Tesalónica, porque fueron dos fenómenos diferentes. En Corinto se dedicaron a las lenguas, en Tesalónica se dedicaron a la profecía. Y sucedió que a causa del desconocimiento de los otros nutrientes espirituales que están representados en los dones, en la iglesia de Corinto, hizo que se presentara todos los desórdenes habidos y por haber. Y la inclinación por completo a la profecía en la iglesia de Tesalónica los llevó a generar una incertidumbre tal que llegaron a pensar que no valía la pena sentir más al Espíritu Santo en la vida. ¿Y por qué? Porque en las profecías, que se entregaron por completo a las profecías, todos querían ser profetas y vamos a oír la profecía y la profecía. Entonces se colaba profecía que no era de Dios. Y eso lleva a la iglesia de Tesalónica a decir: no más Espíritu Santo, no más profecía aquí. Si vamos a tener aquí problemas porque el Espíritu Santo se manifiesta a través de la profecía y resulta que salimos engañados por un espíritu de error, lo mejor es no más, paremos aquí. Entonces Pablo les manda una carta y les dice: no apaguéis al Espíritu y no menospreciéis la profecía. O sea que la profecía había perdido ¿qué? Importancia en la iglesia. Pero todo por una causa, porque le echaban al cuerpo solo plátanos, o solo yucas, o solo aguapanela. Y resulta que ese cuerpo, hablando de manera simbólica, ese cuerpo que hoy es la iglesia requiere un alimento espiritual que lleve todos los nutrientes. ¿Estamos claros? Entonces una iglesia donde solo se habla de prosperidad, se olvida la santidad. Y donde solo se habla de demonios, se olvida la presencia de Dios. Y donde solo se habla de diezmos, se olvida la gracia. Y donde solo se habla de juicio, se olvida de la misericordia. Por eso es que Dios en su gran saber dice: Él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, a otros y a otros. ¿Con qué finalidad? De que ese cuerpo llamado iglesia crezca como debe de crecer. Gloria a Dios. El llamado, cuando lo traemos acá, es a que pensemos que en un tiempo donde se habla de todo, uno escucha en los púlpitos diciendo la palabra ángelos es de una raíz griega que quiere decir mensajero,
que a la vez está representada bajo la figura de ángel y que en la aplicación viene a ser cada pastor. ¡Qué bonito! Entonces encontramos en los púlpitos unos sermones muy elocuentes, con un orden impresionante, pero se nos olvida lo esencial: el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Entonces aquí tenemos que dejar de ser niños en nuestro modo de pensar y más bien crecer en esta gracia y en este conocimiento. ¿Cómo? Entendiendo que los dones del Espíritu no son cosas del ayer, ni exclusivas para el grupo del día de Pentecostés, como suelen hacer saber algunos movimientos religiosos. No, el Espíritu Santo es una realidad para la iglesia hoy. Y cuando dije que perfecto es porque Dios da ese paquete, esa canasta llena de todas esas gracias, para que los cristianos los disfruten. Yo tengo una canasta aquí grande, en ella hay mandarinas, hay manzanas, hay papaya, hay bananos, hay mísperos, hay mamoncillos, hay uvas, y solo me como los mísperos. Pues termino con los dientes llenos de fibra, ¿no? ¿Por qué no aprovechar todo eso? Porque cada uno tiene un aporte para mí. ¿Por qué no entender que como iglesia tenemos esa canasta repleta de dones, los cuales la iglesia debe de aprovechar, disfrutar, poner a funcionar, entender de que no son ajenos a usted, que es algo que está ahí y que lo único que a usted y yo nos corresponde es simplemente tomarlos y ponerlos a producir? Pero Pablo me llama a mí mucho la atención la forma como busca orientar a la iglesia. Les dice: no ignoren los dones espirituales, son una realidad. Pero ojo, tengan en cuenta que esos dones son maravillosos y son para edificación, son para exhortación, son para consolación, pero no se les olvide que deben de tener un ingrediente, un condimento, una esencia que le da el verdadero sentido, que es amor. Entonces, en el capítulo 12 les dice: no los ignoren, le dice cuáles son, y en el capítulo 13 les dice: pero si tienen todos y no tienen amor, ¿qué? Para nada sirve. Entonces encontramos cristianos que dicen que tienen dones, pero mantienen resentimiento con el hermano. No perdonan al papá, no perdonan a la mamá, no perdonan al marido, no perdonan a la esposa, no perdonan al pastor, porque se equivocó. Pues, ¿cómo le parece que usted puede tener muchos dones, pero si no existe esa palabra llamada amor, dice, es como un metal que, o como un címbalo que retiñe? No sirve para nada. Entonces, número uno, los dones son una realidad. ¿Cuántos son? No hay manera de contarlos. Quien se atreva a decir cuántos son los dones del Espíritu, estarán metiendo al Señor en un cajón. Y el que esté en condiciones de decir cuántos son, ese de verdad será Dios. Porque los dones de Dios son incontables. ¿Escuchó usted? No hay manera de contarlos. En un solo renglón del capítulo 12 encontramos, del capítulo 14, encontramos dones de sanidades. Dones, plural. Dones.
Así que ahora hay un especialista para las uñas, otro especialista para el cabello, otro especialista para los parásitos y otro para el dolor en las articulaciones y otro para el que se le está cerrando el tubito que le conduce las lágrimas para que no se le reseque los ojos, y por toda parte. El doctor Esteban está estudiando medicina deportiva. Pues ahí me comentó que se demoró un lapso largo explicando un huesito. Se especializan. Y ojo, cualquier enfermedad que esté en vigencia y cualquiera que venga hacia el futuro que la ciencia no sabe, en la clínica del Espíritu Santo ya está previsto el don para atacar ese mal. Yo quiero que alaben a Dios. Entonces déjeme utilizar la palabra griega, wow, para hablar de los dones. Los dones del Espíritu Santo son 50. Es decir, no hay manera de contarlos, porque eso está en la soberanía de Dios, en la infinidad de Dios, en la inmensidad de Dios, en el señorío de Dios, en la omnisciencia de Dios, en la omnipotencia de Dios, porque a Él no le queda nada grande. Él es Dios en el cielo y Dios en la tierra y aquí en la iglesia. Alabe el nombre de Cristo. Pero ojo, debes de tener ¿qué? Amor. Amor. Amor hacia Dios y amor hacia su prójimo y amor para con usted mismo. Léete el capítulo 13 y te va a explicar que todo lo que usted haga, si no funciona el amor, no hay nada. ¿Escuchó eso? No hay nada. Entonces, dones sin amor no funcionan. Ahora bien, dones más amor, pero sin ejercerlos como debe de ser, también es un problema. ¿Qué es lo que encuentra usted en el capítulo 14? Leámoslo. Capítulo 14 de la primera de los Corintios. Pues, los dones son reales. La iglesia debe de tenerlos. Pero para que tengan un verdadero sentido, la iglesia debe de tener ¿qué? Amor. Pero ojo, cuando sabes que están y tienes amor, tienes que saberlos desarrollar. Porque el no conocimiento de las funciones, del para qué y el por qué, pueden convertir al cristiano en alguien que se desubica, como están algunos por ahí. Te vas a ganar el baloto, el 666. Y el tonto cree eso. Vas a ser alcalde de Bogotá. Se muere de viejo y no conoce el lugar. Y entonces cuestionan a la iglesia. ¿Por qué en su iglesia todos hablan en lenguas y no hay profecía? Se les olvida el contexto en que se dio el escrito. No es lo mismo, no es lo mismo estar hoy aquí en culto en el 2021 que estar en culto en el primer mes del primer año del siglo primero. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Si Dios es el mismo, Dios es el mismo, pero las circunstancias no son las mismas. Ellos no tenían el privilegio que usted y yo tenemos. ¿O sí? No. Se reúne Pedro, Pablo y la iglesia y todos allá felices en el culto y hay un movimiento precioso. Y entonces se para Pedro y dice: pues mis hermanos, yo en un momento de dificultad
quiero hacerle saber de que estaba con el agua al cuello y entonces me acordé que Jesús estaba caminando sobre el agua y lo llamé y Él me rescató. Puede ser que usted tiene ese problema hoy y está pensando que las cosas se acaban, pero Jesucristo todavía está por ahí. Me imagino a ellos haciendo eso, porque solo contaban lo que ellos habían visto y oído, pero no habían tenido una revelación más avanzada como la que luego se da después de los hechos y en las cartas. Entonces ellos se reúnen y no tienen palabra escrita, es solo la transmisión oral de lo que vieron y de lo que escucharon. Pero ahorita tú y yo tenemos la palabra ¿qué? Dígalo. Más segura. Alaben el nombre de Cristo. Entonces, mirando el capítulo 14, que además me apasiona, encontramos lo que Pablo dice: seguid el amor, porque es que sin amor no hay nada. Está uniendo el capítulo 13 con el capítulo 14. Seguid el amor, ¿y qué? Porque ellos los habían ¿qué? Olvidado, ignorado. Seguid el amor y procurad los dones, sobre todo ¿qué? ¿Por qué eso? Punto seguido. Lea lo que dice: porque el que habla en lenguas ¿qué? No habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable o habla misterios. ¿Cuál fue el fenómeno de Corinto? Que la gente se dedicaron a hablar en lenguas y un día se dan cuenta de que no había ningunos resultados y entonces toman la decisión de desconocer todos los dones y quedarse unos simples cristianos religiosos. Pablo los motiva a que procuren los dones, sobre todo que profeticen, y les explica por qué no es tan importante las lenguas. Porque las lenguas, aunque hables misterios, hablas a Dios y no a los hombres. Y la filosofía del mensaje del Evangelio es hablar a los hombres, porque al final Dios ya me habló y yo hablo con Él a través de la oración. Pero necesito transmitir un mensaje de Dios, mensaje que no puedo transmitir en lenguas, a menos que los que estén reunidos sean de otros países, hablen otros idiomas, como ocurrió el día de Pentecostés. ¿Qué era lo que decía la gente? Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les escuchamos hablar las maravillas de Dios en las lenguas en las que nosotros hemos nacido? Había gente del África, de Asia, de Roma, de Grecia, de todas las partes, dice, de todas las naciones bajo el cielo. Entonces el Espíritu Santo dijo: esta es la oportunidad de lanzar la atarraya. Voy a poner a Félix a que le hable a los que hablan griego. Y voy a poner a Michael a que le hable en latín a los que hablan latín. Y voy a poner a Felipe a que le hable en arameo a los que hablan arameo. Y de esa manera el Espíritu Santo, a través de los cristianos, evangelizó a toda aquella gente el día de Pentecostés. ¿Quieren alabar a Dios, hermano? ¿Qué hubiera pasado si todos los que ese día se congregaron hablaran español y unos estuvieran hablando griego, arameo, francés, italiano, marroquí, neerlandés? ¿Qué hubiera pasado? Pues nada, porque oye, ¿estos qué hablan ahí?
Yo no lo entiendo ni mu. Pero resulta que la idea del Espíritu Santo era generar conciencia acerca de la obra que Jesús había hecho en la cruz a favor de todos. Así que el primer centro misionero arranca en Jerusalén y de ahí se dispersan. Hace poco escuché una anécdota real de un hombre misionero que va a África y encuentra una comunidad cristiana y busca generarle conciencia acerca de lo que creemos. Y el tipo le dijo: no, nosotros creemos esa doctrina. ¿Y quién les trajo el evangelio? Un etíope que evangelizó Felipe. Ahí tiene. ¿Me hice entender? Entonces, aquí lo que debemos de tener en cuenta es que la obra de Dios es ¿qué? Perfecta. Y cuando hablamos de perfección, no estamos hablando de tomar la parte por el todo, sino de entender que las lenguas están en el paquete, como la profecía está en el paquete, como las sanidades están en el paquete, como el interpretar están en el paquete, como el don de sabiduría está en el paquete, como el don de ciencia, como el don de hacer milagros, como el don de discernir espíritus, como los ministerios están en esa canasta. Y tú no debes de comerte uno solo. Yo te motivo para que disfrutes de toda la provisión que Dios tiene para la iglesia a través de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Alaben el nombre de Jesús. Entonces aquí Pablo no está diciendo que las lenguas no son importantes. Lo que está diciendo es que si se hablan lenguas, lo menos que debe de esperar el creyente es pedir poder interpretarlas. Habló en lengua, yo que sé, aramea por el Espíritu Santo, y entonces que él pueda en lengua española transmitirnos el mensaje que Dios le reveló a él en lengua aramea. Es lo que está diciendo la Escritura. Porque si él habla en lengua aramea y yo solamente entiendo español, él pudo hablar maravillas y Dios pudo haber dicho cosas trascendentales. Pero ¿yo qué? Por eso estamos diciendo, la obra de Dios es ¿qué? Perfecta. El fenómeno que ha afectado a muchos cristianos es que solamente se han quedado en las lenguas. Y las lenguas son parte, no es el todo. No van a decir de aquí: el pastor dijo que no hay necesidad de hablar. Eso nunca lo he dicho ni lo creo. Yo creo realmente que las lenguas son parte de la vida del cristiano en el desarrollo de su vida cristiana. ¿Está claro? Pero usted no puede darle toda la importancia a una sola de las frutas que hay en la canasta. Porque quienes se pegan de una sola fruta, pues van a ser malnutridos. Y entonces estarán, ¿cómo dice? Párate un doctor, desnutridos. ¿Cómo es que dice el médico cuando ve que al niño le falta potasio, que le falta vitamina no sé qué, que le falta calcio? Dice: no, este niño está, solo comió, yo qué sé, chitos. Solo comió chitos. Una iglesia que entiende que los dones del Espíritu Santo son para nuestro beneficio y que se preocupa por tener esas vivencias, porque se desarrollen en su vida, es una iglesia que crece sin prejuicios, sin debilidades, sin inseguridad, con certeza, con autoridad. Es una persona que de verdad camina como Dios quiere que caminemos los hijos de Dios. ¿Están los dones del Espíritu Santo en la iglesia? ¿Están los dones del Espíritu Santo en la iglesia? Sí, sí están.
¿Y por qué yo no lo veo? No, es que los dones del Espíritu Santo no son para exhibición. Allá va el hermano milagrero. Llamen al hermano Julano de tal, que ese es el único que tiene el don de hacer sanidades. No. Los dones del Espíritu Santo van a funcionar en el momento que Dios lo requiera. Y no será para gloria del hombre, sino para aquel que es el que hace todas las cosas. Gloria a Dios. Es que textualmente dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que da los dones. Eso es lo que dice. Y también dice de las operaciones, o sea, los resultados. Y dice, pero el Espíritu es el mismo. ¿Qué era lo que Pablo decía? Algo muy sencillo. Estamos aquí orando y yo qué sé, Enrique y yo estamos orando. Y hay una persona que está grave. Oramos por él y el Señor lo sana ya. Porque yo he visto que Dios de verdad sana. Esa la tengo clara. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Entonces, como yo fui el que impuse las manos sobre Cristina y se sanó, entonces yo salgo así. Tengo el don. Sí que sí. En la iglesia hay enfermos, este es mi número. Y no los escuchas ya. Venga el viernes, que es el día de los milagros. El sábado, que es el día de la abundancia. Traiga el pañuelo, que se lo bendecimos el miércoles. Traiga el agua, que de aquí se va purificada. Porque la gente cree que ellos tienen derecho a manipular la obra de Dios. Y resulta que Pablo está diciendo, el hecho de que Carlos ha llorado por Cristina y Cristina se haya sanado, no puede ser para que Carlos saque pecho diciendo que es él, porque él no fue el que lo sanó, fui yo. Aleluya. Alaben el nombre de Cristo. Entonces lo que la Escritura está diciendo, los dones dan resultados, pero esos resultados no se le pueden atribuir al que elaboró, al que oró, al que intervino, sino más bien al que ungió al hombre. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el que hace todas las cosas es el mismo Espíritu. Algo así como para que no diga Carlos, que fue Carlos. No diga Esteban, que fue Esteban. No diga Enrique, que fue Enrique. Que es lo que Pablo busca que la iglesia de Corinto entienda. ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Pablo? Solamente instrumentos por medio de los cuales ustedes han oído el evangelio. Yo sembré y Apolo regó, pero esta revolución evangélica la ha hecho es el Espíritu Santo, convenciendo, llamando, liberando, santificando, produciendo el efecto en los cristianos. ¿Quieren alabar a Dios, hermano? Y tengan en cuenta que toda obra tiene un comienzo y ¿qué? Y tiene un fin. Estamos comenzando, mañana comenzamos la primera semana de noviembre. ¿Cuántas cosas habrán del 1 de noviembre al 7? Muchas cosas. Puede temblar la tierra. Puede desaparecer Cartagena por un tsunami, ¿no? Sí, yo creo. ¿O qué? ¿Puede quedársele quieto el corazón al pastor? Sí, ¿por qué no? Pero es que el lunes hubo una revuelta y el martes por fin se consiguió la paz y el miércoles tembló la tierra y el jueves hubo una lluvia. Y el viernes vino un verano que secó las inundaciones. Y el sábado la gente tenía gripa. ¿Cuántos eventos en la semana? Muchos.
Así es la obra de Dios. Tiene un comienzo y tiene un fin. ¿Cuándo comenzó? El día que te dio el privilegio que se te corriera el velo e entendieras que Dios te ama y que es tu Salvador. Has venido caminando y te has encontrado con una cantidad de situaciones que algunas veces has llorado, pero otras veces has reído. Algunas veces has pensado, Dios como que no me oye, y de pronto un día dice, oh, Dios me escuchó, clamé, inmediatamente se dio. La una te sirvió para humillarte y la otra te sirvió para fortalecer tu fe. En ese proceso es donde entonces vamos a encontrar el fruto del Espíritu, los dones del Espíritu, los ministerios, los resultados y la suma final, que es su perfección y mi perfección. ¿Cuándo? El Dios que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué pasó? La perfeccionará. ¿Cuándo? ¿El día que creyó? Hasta. ¿Qué fue lo que dijo Pablo escribiendo a los colosenses? Hablo entre los que somos perfectos, no que yo ya lo haya alcanzado. Entonces es una contradicción. No, una cosa hago, olvidándome de mí, le doy lugar al que es perfecto. Y en esa perfección del perfecto es que usted alcanza la perfección. ¿Y cuándo se hará real? Cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resuciten y usted y yo podamos ser transformados para tener un cuerpo de gloria semejante al cuerpo de la misma gloria de Dios. Y eso lo estamos esperando. ¿Cómo es que dice el salmista? Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿Qué pasa? El que esté, el que avance, el que avance. Por eso, ténganme paciencia. Dios me está haciendo. Puede ser que hoy termine esa obra. No sé. Él lo sabe. Lo que sí sé es que la obra de Dios es perfecta. Y Él la comenzó. Simplemente camina. Él la perfeccionará. Demos gracias.